Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. Los ánimos están bastante crispados, marcan el ambiente político a poco más de 60 días de conmemorarse los 50 años del golpe militar. Una fecha que conflictúa con mayor fuerza a los partidos de un gobierno no solo remecido por medio siglo de historia, también por los escándalos, el escándalo de Democracia Viva que ya le costó el puesto a varias autoridades, pero ahora amenaza la estabilidad de al menos 3 ministros del gabinete del presidente Boric. De este y otros temas, como la acusación constitucional contra el ministro de Educación, las tensiones al interior de los partidos del oficialismo y de la oposición, vamos a conversar con los diputados Carol Cariola del Partido Comunista y Jorge Alessandri de la UDI. Agenda desafiante, parte ahora Tolerancia Cero. Ya, eso es porque tú partes, eso es porque tú partes. Esta vez no me pegó un manotazo por lo que hace ahí por... ¿Cómo estás, Carol? ¿Cómo estás, Fernando? Gusto de saludarte. Hola. Gracias, bienvenida a Tolerancia Cero. Mucho gusto de saludarlos a todos y a Ahí todas. tienes la primera pregunta. Partimos. Muy buenas noches, diputada. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero partir por el tema de la semana y la salida ¿Cuál de todos los temas de la semana? La salida de Patricio Fernández a propósito de la objeción a su rol en la conmemoración de los 50 años del golpe. Y tengo una duda si es que esta vez no se mató al mensajero y más bien el problema era el mensaje. ¿Por qué se lo pregunto? Porque cuando escucho varias declaraciones de dirigentes del PC y de otros miembros de organizaciones de derechos humanos, me da la sensación que la molestia era un poco más estructural. Primero porque esto se hiciera desde el gobierno y no del Estado o incluso de una comisión que representara sensibilidades diferentes. Muchas de estas organizaciones se quejaron de no estar involucradas. Lo segundo, que había como un cierto ánimo refundacional o como de clausura, como de cerrar una etapa, estos 50 años y un debate más todavía por una generación, muchos de los cuales ni siquiera nacieron en dictadura. Y en tercer lugar, una cierta molestia también por esta lógica como del evento. Se habló del Lollapalooza, de la cultura pop y no de la congoja y reflexión que debería tener un momento como este. ¿Cuánto de eso hay en la molestia del PC y cuánto, por lo tanto, tenía menos que ver con quién estaba encabezando este proceso, sino más bien con el diseño que tuvo este propio gobierno? Sí, bueno, son varias preguntas en una, Jorge, pero creo que el tema es evidente que ha generado bastante convulsión en estos días. Yo creo que es un error político personalizar en una persona particular, más allá del rol que haya tenido Patricio Fernández en el proceso, el debate. Creo que efectivamente es un debate que es mucho más amplio y que tenemos que enfrentar como sociedad de manera lo más integral posible, porque acá lo que no puede ocurrir, y creo que es muy irrelevante en eso, yo comparto plenamente lo que dice Matamala hoy día en su columna, ¿no? Donde él plantea que las posiciones tienen que ser del Estado de Chile y por lo tanto, y que el Estado de Chile no puede relativizar de ninguna forma cuáles fueron los horrores y las acciones que ocurrieron del golpe de Estado y todo lo que ello implica. Esta separación que se intenta hacer entre las razones del golpe, el golpe mismo y la violación a los derechos humanos, la dictadura y todo lo que significó, de alguna u otra manera han generado cierto ruido en el proceso y en la discusión. Yo creo que, y quiero aclarar un punto también que tú dices, como bueno, en el PC particularmente. A ver, quienes plantearon la primera crítica de esta situación no fue el PC, fueron las organizaciones de derechos humanos. 160 organizaciones de derechos humanos que firmaron una carta y que la bancada del Partido Comunista, más no así la dirección del Partido Comunista, que no tomó una posición pública al respecto, sino más bien la bancada con algunos de sus parlamentarios, apoyamos de alguna u otra manera a las organizaciones que se estaban planteando en una cuestión crítica respecto a una perspectiva, lo cual a mí me parece que es importante aclararlo. Y me parece muy negativo que un medio de comunicación de difusión nacional trata a las organizaciones de derechos humanos como satélites de un partido político. Y me parece mal también que haya personas de la opinión pública que denosten a las organizaciones. Las organizaciones de derechos humanos en Chile son organizaciones que han contribuido mucho no solo en la recuperación de la democracia en su momento, sino que también a mantener viva la memoria histórica de lo que ocurrió en nuestro país. Los horrores de la dictadura no son solo teorías ni datos en el aire, tienen que ver con situaciones, con vivencias concretas. Yo, por ejemplo, convivo con 3 personas que fueron víctimas directas de la dictadura militar y que, por supuesto, que se sienten afectadas cuando se empiezan a escuchar voces. Nosotros todos los días en el Parlamento escuchamos voces del Partido Republicano, por ejemplo, haciendo apología
a la dictadura militar, a Augusto Pinochet. Bueno, en un rato más viene acá un diputado que acaba de decir que él justifica el golpe de Estado. ¿Qué le parece que lo cual a mí me parece que es un retroceso absoluto desde el punto de vista de lo que el país ha venido reconociendo. Diputada, pero bueno, ya dijo que le parece que su colega que va a venir acá haya reivindicado el golpe de Estado, se lo preguntaremos a él evidentemente, pero sigue la pregunta vigente. ¿Había en el Partido Comunista un desacuerdo o una molestia con la forma en que se estaba diseñando la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado? ¿O a ustedes les parecía perfecto cómo se estaba haciendo? No, yo no creo que, no diría que nos parecía perfecto, yo creo que todo puede ser mejorable y perfectible. Algunas informaciones teníamos, habían algunas reuniones que se estaban empezando a desarrollar, yo creo que hasta al menos hace muy poquito tiempo atrás no había mucha información tampoco de qué era lo que se estaba, ahora hace una semana se hizo pública una página que está dando a conocer las distintas actividades que el gobierno está propiciando. Nosotros por lo menos creemos que es muy relevante que la conmemoración del golpe de Estado y que todo lo que ello significó sea un acto de memoria histórica que sobre todo resguarde la memoria de nuestro país en función también del futuro. Y en eso no tenemos una diferencia de lo que el gobierno ha planteado en torno a la necesidad de que lo que hoy día conmemoramos sirva para que las garantías de no repetición, la búsqueda de justicia, el término del manto de impunidad, que todas las familias que vivieron consecuencias de la dictadura militar, que todos los chilenos, que aunque no hayamos vivido ese proceso, finalmente vemos que ocurrieron y sabemos finalmente que ese manto de impunidad se termine. ¿Y era una La buena o una mala impunidad noticia es un caldo de contexto? cultivo para situaciones que se han venido dando, como las declaraciones del diputado Alessandri, que para mi gusto no contribuyen a un Estado democrático y que no contribuyen al ánimo que tenemos que construir en este proceso. ¿Fue una buena o una mala noticia? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Es mejor o es peor que haya salido Patricio Fernández? A ver, yo creo que Patricio Fernández tomó una decisión que a mí me parece que sí contribuye al clima y al ánimo que se tiene que construir. Me parece que de alguna u otra manera sus declaraciones, lo que había venido ocurriendo, generaron un ánimo de confusión, a lo menos dentro de las organizaciones de derechos humanos. Nosotros decidimos, como varios parlamentarios que salimos a respaldar, no solo el PC, quiero hacer una aclaración, pues se ha puesto mucho el foco en el PC, pero en ese punto de prensa donde se hizo el apoyo a la Carta de las Organizaciones estuvo el diputado Jaime Naranjo, estuvo el diputado Juan Santana, estuvo el diputado Nano Palma, habían parlamentarios de distintos partidos políticos, incluidos los parlamentarios del PC, que planteamos que nuestra posición, lo dijo la diputada Daniela Chicardini también, ella dijo, yo voy a estar del lado de la posición de las organizaciones porque me parece que es fundamental que las organizaciones de derechos humanos, que son organizaciones de víctimas de la dictadura militar, hoy día es clave y es fundamental. Por lo tanto, yo no creo que sea ni una buena ni una mala noticia, Mónica, creo que ha contribuido quizás a resolver, a despejar una situación que se generó, que a mí me parece que es lamentable y que esperamos que hoy día, por lo menos en esta nueva como disposición que también el presidente de la República tuvo de reunirse con las organizaciones, se empiece a construir con un ánimo que contribuya de mejor manera a que esta conmemoración sea lo que esperamos. Última sobre esto, diputada, porque ronda sobre lo mismo a riesgo de ser majadero. Si Patricio Fernández no hubiera hecho esas declaraciones, ¿estaría todo bien? Entonces, la celebración o conmemoración, mejor dicho, de los 50 años del golpe militar, ¿o hay en esas declaraciones algo que trasluce una molestia mayor? Sí. Mire, yo insisto en el punto, creo que las organizaciones han manifestado que quizás, y tú mismo lo dijiste en tus palabras iniciales, que quizás podrían haber sido más incluidas, ¿no? Más parte del proceso. Creo que esas son cosas que siempre se pueden perfeccionar. Insisto en el punto que esto no tiene que ver con Patricio Fernández solo en particular. Me parece que no está bien que este debate se personalice en una persona o en una figura. Creo que el debate de los 50 años no pasa ni termina en el rol particular de Patricio Fernández. Creo que esto tiene que ser una discusión mucho más amplia. Ese debate se empezó a dar y me parece que es muy relevante que hoy día se empiecen a marcar los puntos. La posición del Estado de Chile no se puede relativizar y en eso evidentemente la posición del Estado de Chile tiene que ser de condena total, no solo a las violaciones de derechos humanos, sino que al golpe de Estado y todo lo que conlleva, y no separando los temas entre sí, porque son indisociables para mí, por lo menos en mi opinión, y creo que un poco también eso es lo que se quiso manifestar a propósito de esta situación que se dio. Por razones obvias, cuando ha pasado un tiempo largo, hay
nuevas visiones, nuevos Por análisis, se supuesto. escuchan cosas, las personas que participaron de ese periodo empiezan a hablar. Y han habido una serie de voces que, no digo que recriminan al gobierno de Salvador Allende, no, pero no generan la sensación de que aquí había una situación que no comprometía también parte de ese gobierno. Por ejemplo, el propio ex senador y ex ministro Carlos Ominami planteó dos cosas bien interesantes, nada más y nada menos que en una charla en la Fundación Jaime Guzmán. Dijo, primero, que Allende se había quedado solo, y segundo, que el golpe militar tuvo apoyo popular y que eso había que reconocerlo y ver de qué se trata. Ese tipo de discusiones forman parte de lo que debiera a 50 años empezar a revisarse. O sea, yo creo que ese tipo de discusiones, Fernando, han estado siempre. O sea, las discusiones sobre la evaluación de la unidad popular han estado siempre. De hecho, el mismo presidente Salvador Allende en su momento hizo análisis respecto de la polarización de algunos de los discursos que se generaron en la unidad popular. O sea, había una serie de situaciones que evidentemente han sido parte del debate público a los 20 años, a los 30 años, a los 50 años y van a seguir siendo parte de la discusión. Y yo creo que eso hay que evidentemente naturalizarlo. Hay cuestiones que uno puede compartir o no. Yo, por ejemplo, creo que es bien discutible, y en eso estoy más bien con Matamala que con el ex senador, de decir es bien discutible lo del apoyo popular, sobre todo porque lo que aquí hubo fue una masacre, no un plebiscito. ¿Quién podría decir quién apoyaba más o menos el golpe en ese momento? Distinto es lo que vino después y las medidas que tomó la dictadura, que hay gente que sigue diciendo que fueron... O sea, y la dictadura tiene toda una serie de elementos que son necesarias de analizar también a propósito de el daño que le provocó a nuestro país en distintas dimensiones. Hasta el día de hoy yo soy una generación que no vivió en dictadura, pero que sin embargo sí ha vivido las consecuencias del modelo económico que se instaló, la privatización de los derechos sociales, una constitución que hemos intentado modificar, etcétera. Yo no soy partidaria de coartar el debate público, al contrario. Sin embargo, lo vuelvo a repetir y me parece, termino con esto, el Estado chileno, y me parece que en esto hay una frase que es fundamental, no puede ser neutral respecto de la posición política en torno al golpe de Estado. Ni Piñera lo fue. Piñera, incluso cuando a los 40 años que les tocó el año 2013, el presidente Sebastián Piñera dijo muy claramente, acá incluso él reconoció que había cómplices pasivos. Y él dijo, fue un error de la derecha tratar de justificar el golpe. Me parece que eso es un avance civilizatorio desde el punto de vista de la conquista de una mirada común, que es un avance por lo demás en el cual yo lamento que hoy día estemos retrocediendo. Francisco. Porque Diputada, lo sí. que dijo Alessandri para mí es un retroceso. La quiero sacar un poco del tema, pero está relacionado, Ya, a porque ver. lo que hemos visto ahora con esto de los 50 años del golpe es que han aflorado nuevamente las dos almas. De hecho, hoy día en la mañana escuchaba al senador Juan Luis Castro diciendo que le parecía pésimo la salida de Patricio Fernández. Entonces, han vuelto a aflorar las dos almas. Y estas dos almas han acompañado desde el inicio al gobierno y quiero preguntarle como primera pregunta, ¿cuál es su balance de este primer año y ya 4 meses que tenemos de mandato al presidente Boric? Yo no sé si son dos almas realmente, pueden ser más incluso, si tú quieres. Evidentemente en los gobiernos, cuando hay diversidad de organizaciones, partidos, y en este caso nosotros tenemos un gobierno que claramente tiene distintos partidos políticos que lo componen, usted está contenta y es con- evidente que hay distintas visiones respecto de lo que el gobierno tiene que llevar adelante, cómo hacer, cuál es el camino, y eso es parte también de los procesos balance hasta democráticos. ahora, Yo no lo veo como un el balance problema. hasta ahora del gobierno, su balance, usted siempre ha sido una persona muy franca, así que ¿cuál es el balance de este gobierno hasta ahora? A ver, llevamos 1 año, 4 meses, si no me equivoco, desde que inició este gobierno. Evidentemente ha sido un gobierno que ha tenido muchas dificultades, no ha sido un año fácil, estamos recién saliendo de una pandemia, hemos vivido una crisis económica con una inflación altísima que afortunadamente se ha logrado controlar. Yo creo que eso ha sido positivo, de hecho, los últimos datos respecto a la inflación es que se ha disminuido considerablemente. pero del tema hemos político del logrado, gobierno. sí, pero es que el gobierno, la evaluación del gobierno, Francisco, cuando uno la hace, la tiene que hacer con todos los elementos sobre la mesa. Acabo de partir diciendo que ha sido un gobierno que ha tenido dificultades, pero también ha sido un gobierno que ha avanzado en
en elementos que tienen que ver con los compromisos programáticos. Logramos sacar adelante una ley histórica como las 40 horas, se eliminó el copago en salud, es un gobierno que ha logrado resolver en gran medida el tema de las listas de espera y lo que significa. Entonces, hay cosas positivas. Hay dificultades también, evidentemente, en las relaciones políticas. Es un gobierno que tiene una composición inédita donde hay 2 coaliciones de gobierno en un solo gobierno, constituyendo una alianza. Y eso, por supuesto, que pone dificultades. Hay un diálogo que, por supuesto, tiene que ser más profundo probablemente que si fuéramos quizás a una sola alianza donde pudiéramos tener concepciones comunes quizás más naturales, pero evidentemente esto es parte de un proceso. Pero más allá de buscarle las cosas buenas al gobierno, como es evidente que usted lo quiere hacer, pero ¿dónde se ha producido? Estoy mencionando cuestiones concretas, Francisco, que el gobierno, qué bueno que las consideres buenas. ¿Dónde está la disociación con la ciudadanía? ¿Por qué el apoyo popular al gobierno ha bajado? ¿Por qué se ha comido 2 derrotas electorales brutales, digamos? ¿Por qué el país ha cambiado tanto respecto a lo que era el apoyo inicial de este gobierno? ¿Cuál es su análisis en eso? Bueno, es evidente que todos los gobiernos empiezan con un respaldo popular porque ganan una elección y todos los gobiernos inician su proceso con un tremendo respaldo y este gobierno, lo vuelvo a repetir, ha tenido que enfrentar momentos difíciles. Sin embargo, si tú comparas en términos de las encuestas, las mismas encuestas públicas que hacen estas evaluaciones, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en esta fecha o el gobierno del presidente Sebastián Piñera en esta fecha, las diferencias no son muy grandes ni muy distintos, lo que bajan los niveles de aprobación. No es así, la luna de miel ha sido mucho más corta. No, de hecho, tú puedes revisar la propia academia, que es muy utilizada, y yo el otro día lo estuve mirando las curvas, y las diferencias respecto de cómo ha bajado o cómo baja la aprobación, porque los gobiernos generan expectativas, y las expectativas que generan evidentemente en la ciudadanía también buscan que la respuesta y las soluciones sean más inmediatas. Ahora, yo con eso no estoy diciendo que el gobierno lo ha hecho todo perfecto. Yo creo que sin lugar a duda, lo que más nos cuesta cuando viene alguien, como también en el gobierno anterior, es que se haga una autocrítica más allá de siempre se pueden hacer las cosas mejor, que esa es una frase que ocupan siempre. Sí. La pregunta es, porque cuando usted dice además, este gobierno ha enfrentado dificultades, le han pasado cosas, parecen siempre como elementos exógenos. Y resulta que nosotros vemos que incluso cuando tienen buenos momentos de algo que objetivamente es como para que le saquen brillo, se disparan en los pies. Pero eso también me hace ríe, porque efectivamente se disparan en los pies, pero no sé, se van a por medio. Me río por la forma de decirlo. ¿Qué no han hecho bien? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo ve, por ejemplo, a la ministra del Interior? Ha sido, o sea, porque no son cosas que les pasen. Lo que Asiches cuando fueron, no fue algo que, o sea, no fue como que le pasó, decidieron. ¿Qué no han hecho bien? Bueno, yo creo que los errores que se han cometido han quedado han sido públicos. Es evidente que hubo en su momento dificultades en el Ministerio del Interior. Yo creo que la ministra Toá lo ha hecho muy bien. Estoy muy de acuerdo con que al menos la ministra hasta ahora ha estado tomando acciones políticas, está tomando una agenda en materia de seguridad, que es uno de los temas que la ciudadanía más plantea como necesidad y urgencia. Se han hecho algunos planes, está el plan de Calles sin Violencia, se están tomando acciones en materia legislativa. Nosotros estamos legislando todas las semanas muchos proyectos de ley que está impulsando el gobierno en materia de seguridad. No han hecho bien, que era Entonces, la pregunta. pero partí reconociendo que hubo algunos problemas y por algo salió una ministra. Ya, o sea, la ministra del Interior lo pusieron como un ejemplo. Hay algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que está pasando ahora con el caso Fundaciones, que me imagino que lo vamos a conversar. Vamos para allá, ahí hay un punto, hay elementos que tienen que ver con que quizás el espíritu, la definición política del gobierno en relación a definiciones como, por ejemplo, la tolerancia cero respecto de la corrupción, no le quedó tan clara a algunas de sus autoridades y estas autoridades han tenido que salir. Esas autoridades le han hecho tremendo daño al gobierno, a la fe pública, y creo que ese tipo de cosas no corresponden. ¿Cómo ha manejado el caso convenios el gobierno? Porque lo esencial, más allá de cuándo se enteró el gobierno, que ese es otro tema, lo esencial que entre dos amigos vinculados por la diputada Pérez se pusieron de acuerdo y se transfirieron fondos a una fundación que tenía cero experiencia para este tema, eso se sabe desde el día 1, desde el día 1. O sea, todo el resto han sido más agregados, pero lo esencial se sabe. Entonces la pregunta es, ¿qué también lo ha hecho el gobierno en el manejo de esta crisis? Si es que, por ejemplo, comenzaron diciendo que estos eran temas de descriterio. Sí. No, a ver, yo quiero partir diciendo que lo que ha pasado con el tema fundaciones, para mí es una situación de máxima gravedad.
Y creo que en esa línea es que todas las acciones que hay que tomar y que se han tomado al menos hasta ahora, incluido el que al menos 3 autoridades de confianza directa del presidente hayan perdido su cargo en el plazo de estas últimas 2 semanas, van en la línea correcta. O sea, yo creo que acá nosotros no podemos dar ni siquiera un espacio mínimo de tolerancia o aceptación de actos que puedan tener visos de corrupción, de ilegalidad. No fue o eso situaciones el comienzo no Sí. fue dar algún espacio, porque decir que es un descriterio político, porque no es necesario que algo sea ilegal para que sea corrupto, o sea, por no es supuesto. necesario. Entonces, fue un error inicial. Sí. Lo que pasa es que ni el gobierno ni ninguno de nosotros puede decir que hay un delito frente a algo No, por eso le digo. cuando hay un proceso de investigación. Sin No, embargo, diputada, claro, perdón que la paré ahí, porque justamente yo le digo, claro. no es necesario que algo sea delito para que sea corrupto. Entonces, sabiendo lo que ya sabíamos, La corrupción es bueno, un que delito. sea antiético, que sea antiético, porque la corrupción es un hay delito. formas de corrupción que no Y son está- delito. Hay formas de corrupción que no son delito, pero Lamentablemente, entregarse debieran dinero, todos ser un exacto, delito, pero claro. bueno, con mayor razón. Sí. Entonces, ya se sabía que se habían entregado dinero entre el ex jefe de gabinete de la diputada y por otro lado, la pareja o ahora expareja. Ya se sabía lo esencial. claro. Entonces, era antiético por donde lo miráramos. Por donde- Había un conflicto no. de interés. Entonces, por Absolutamente. eso le insisto, ¿no fue un error al comienzo hablar de descriterio político? Sí, quizás yo creo que al principio de alguna manera todos se sorprendieron con esta situación, o al menos las personas que hicieron las vocerías, yo por lo menos quedé muy sorprendida de esta situación. Me pareció que no solo era un descriterio político, como dices tú, sino que acá había una situación absolutamente reprochable y creo que el gobierno lo que dijo en su momento fue como esto a lo menos es un descriterio político, a lo menos. Y yo entiendo que hasta ahora lo que se ha hecho es tomar todas las medidas para sacar a las personas que están en los cargos, que no tienen que estar ahí, aquellas personas que han faltado a las acciones de probidad, buscar todas las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales que correspondan. Y yo soy partidaria de eso. Yo creo que aquí ninguna persona que esté bajo la responsabilidad de algún rol del Estado, que tenga bajo su cargo la responsabilidad de utilizar recursos públicos, puede ser una persona que no entienda cuál es la Jorge. responsabilidad política que tiene detrás de eso. Y muy bien lo dices tú, Mónica, y creo que en eso el gobierno por lo menos ha buscado y al pasar de los días también ha ido profundizando. Creo que el Ministerio Público también ha jugado un papel importante. El Ministerio Público decidió actuar de manera inmediata por oficio, se entregaron los antecedentes a la Contraloría, el gobierno ha dicho que ellos están disponibles a entregar todos los antecedentes que correspondan y yo creo que tienen que seguir investigando todos los convenios, que entiendo que es lo que se ha instruido además, que todos los convenios que se hacen con instituciones que están fuera del Estado y que son colaboradoras del Estado, tienen que investigarse. Y eso no me parece que corresponde, y quiero decir una cosa más, me parece que también es relevante decir que lo que no puede terminar ocurriendo es que producto de una situación que tiene responsables particulares, personas que tienen que hacer cargo y asumir la responsabilidad en todo nivel de lo que han hecho, se termine enlodando a la totalidad de las personas que puedan estar vinculadas o por las militancias políticas o por ser parte del gobierno o por apoyar al gobierno. Creo que eso tampoco sería justo a propósito de que se intenta meter a todo el gobierno en esto. Jorge. Pero a propósito de autocrítica y quizá anterior, diputada, fíjese que varias de las cuestiones que están ocurriendo, la opinión pública, para qué decir la oposición, incluso un sector del oficialismo, ha reaccionado con mucha virulencia, quizás justamente por lo categórico, por lo duro y por lo severos que fueron ustedes en muchos de estos ámbitos de manera previa. Es decir, una generación que está en el gobierno que habló de una cierta superioridad moral respecto a sus antecesores. Y por lo tanto es más o menos obvio que cuando viene un caso de esta naturaleza, lo primero que se le viene a la mente a cualquiera es que entre más alto se cae más fuerte. Un gobierno que habló de tener una administración feminista y cuando uno ve la cantidad de ministros que han salido, los principales han sido mujeres. Un gobierno que habló de una vocación ecologista y sin embargo hasta ahora más bien las decisiones que se han tomado, muchas de ellas dejan mucho que desear. Entonces, ¿cuánto hay de responsabilidad respecto a las dificultades de la tarea de gobernar, el cómo hicieron oposición al anterior gobierno y cómo se presentaron a la opinión pública y que hoy día en algún sentido están pagando, y quizás según algunos de manera muy dura, buena parte de esas culpas? Sí, a ver, yo no comparto las ideas de la superioridad moral. Creo que lo que ha venido ocurriendo efectivamente demuestra que es un error intentar pararse de cualquier espacio desde una superioridad moral.
Sin embargo, yo no creo tampoco que exista un monopolio de la moral en ningún sector político, de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, sí creo que hay estándares mínimos que uno tiene que ser capaz de impulsar en el lugar y en la posición que se encuentre. Y en eso yo por lo menos creo que no hay ninguna modificación respecto de el estar dentro del gobierno, fuera del gobierno, en torno a empujar esos estándares. Y creo que en esa línea al menos yo por lo menos me siento absolutamente parte de la línea de empujar acciones que establezcan un estándar de rol o de cómo nos comportamos cuando estamos en espacios de representación política y pública. Me parece que en eso al menos el presidente de la República también ha buscado empujar desde su posición lo mismo. Por algo esto también le ha costado, y lo vuelvo a repetir, si no es menor que en menos de 2 semanas haya salido una subsecretaria a un cargo, 2 seremías, y que además estén buscando todas las responsabilidades legales y políticas y también administrativas que puedan haber en las determinaciones de lo que está ocurriendo con el caso. Pero esto no borra, Jorge, lo quiero decir, no borra que en gobiernos anteriores o en situaciones anteriores también hubo situaciones que son tremendamente cuestionables y las tuvimos que cuestionar. Por supuesto que querían que nos quedáramos callados. O sea, ante el caso Penta, ante el caso Soquimich, ante el caso de la ley de pesca, que además hemos buscado anularla precisamente en la búsqueda de tener una ley que no esté viciada por los vicios que tiene la ley de pesca, que fueron precisamente cuestiones que nosotros salimos a denunciar. ¿Por qué? Porque estamos convencidos, pero tenemos la convicción, yo tengo la convicción de que el mal uso de recursos públicos, el conflicto de interés, la triangulación de recursos, el utilizar las influencias particulares para un enriquecimiento personal o de otro tipo, son cuestiones que no tienen cabida ni tienen espacio dentro del poder del Estado, de ninguna manera, y lo sigo sosteniendo aquí y antes, digamos. Déjame hacerte una pregunta que tiene que ver un poco con eso último que dijiste. Históricamente, siempre que hay una agrupación de gobierno que incluye, por ejemplo, al Partido Comunista, tu partido, la oposición, lo tiene básicamente como el blanco. El 90% de los problemas que pasan en esa coalición es que está metido el Partido Comunista. Okay. En este caso particular que estamos hablando... ¿Cómo? No te entendí. No, históricamente, cuando han habido coaliciones donde se presenta el Partido Comunista, esto desde la Unión Popular hasta la nueva mayoría, la oposición a ese gobierno plantea siempre que el error máximo es que esté el PC metido. Ok. Pero llega el caso Fundaciones y el caso Convenio, y hasta ahora lo que hemos visto, por lo menos, es que otros miembros de partidos de la misma coalición tienen esta situación y están viviendo esta situación. ¿Tiene el PC, ha tomado o va a tomar una posición, digamos, como actor fundamental, más allá de las opiniones de cada uno de sus miembros, sobre lo que está pasando y sobre el gobierno del cual forma parte? Sí, a ver, es que yo creo que se mezclan en tu idea, Fernando, se mezclan cosas, porque la posición política que toma la derecha o la oposición en contra del Partido Comunista tiene otras motivaciones. Por cierto, son motivaciones políticas de diferencias profundas respecto de cómo vemos la sociedad, cómo vemos el país, cómo vemos el proyecto político. Entonces, digo, para diferenciarlo, porque acá si RD queda como partido dentro envuelto en una situación muy compleja, es por otras razones, muy distintas a por las cuales la oposición ha cuestionado al Partido Comunista en otras oportunidades. Para diferenciarlo, porque de lo contrario, si no queda la idea como de que, entonces nosotros hemos sido estoy tratando siempre como... de que me digas tú no una visión de tu partido, si ustedes lo han conversado, ¿sí? de tu partido respecto de los socios que forman parte a raíz de un acto que aparentemente puede ser el mayor acto de este gobierno, si es que se consolida lo que se ha sabido, de probablemente corrupción hasta ahora. Bueno, yo creo que lo primero es que acá el Partido de Revolución Democrática tiene una responsabilidad política muy de fondo, que es demostrar que ellos como partido no son parte de esto que ha venido ocurriendo. O sea, digo, porque una cosa es el partido y otra cosa son los militantes que hacen parte de un partido. No podemos meter a todo el partido en un mismo saco, y yo creo que en eso también hay que ser justo. Ahora,
En eso el partido, al menos yo entiendo, sus militantes, sus bases, sus distintos parlamentarios están haciendo un esfuerzo ellos mismos también de que esto se esclarezca, han estado contribuyendo también en elementos, incluido en eso el ministro Jackson, que es uno más de sus militantes, entiendo, en ese rol, porque hoy día el ministro Jackson está en un rol de ministro de Estado. Él juega en su representación, los ministros de Estado cuando pasan a ser ministro de Estado ya dejan de representar a sus partidos, sino que más bien representan al gobierno, al presidente que los designó para esa tarea. Sin embargo, me parece que respecto del caso Fundaciones RD está en una situación muy compleja. Ellos evidentemente tienen que ver, evaluar y ver cómo le dan salida a esta situación de crisis interna que están viviendo, porque evidentemente están teniendo situaciones de desconfianza. O sea, yo creo que muchos de ellos están mirando a sus compañeros con los cuales trabajaron, en los cuales confiaban y los miran con cara de, bueno, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué llevaron al partido, por qué llevaron al gobierno a una situación tan compleja como la que estamos enfrentando? Y nadie se podría tapar los ojos respecto de eso. Nosotros como Partido Comunista, evidentemente, y lo vuelvo a repetir, lo que hemos discutido es que estamos de acuerdo con la línea que el gobierno ha tomado de que aquí caiga quien caiga y que la tolerancia cero respecto, a propósito del programa, la tolerancia cero respecto de los actos de corrupción tiene que ser un principio fundamental. La probidad en el uso de los recursos públicos, esa ha sido nuestra posición siempre y así lo hemos impulsado. Y lo que nos interesa evidentemente es que esto se esclarezca, porque lo que no queremos es que a raíz de una situación como esta, que además tiene involucrado el Ministerio de Vivienda, donde el ministro Montes ha tenido que recorrer el país tratando de resolver esto, esclareciendo, levantando sumarios administrativos. Yo creo que no, el ministro ha estado muy bien también, y tengo que decirlo. Lo que está haciendo es cambiar el foco de una tarea. Él tiene una tarea fundamental para Chile, que es la tarea de darle soluciones habitacionales a cientos de familias. El gobierno tenía como perspectiva entregar 300, y tiene como perspectiva entregar 300.000 viviendas de aquí a que termine el periodo de gobierno. Se están recuperando terrenos fiscales, como lo ocurrió el otro día con el terreno del regimiento Buin, para poder construir viviendas sociales. Ese debiera ser el objetivo. Y miren cómo se cambia el foco. Y es lamentable, y eso es un daño. Y es un daño que evidentemente nosotros esperamos se resuelva a la brevedad para que no se siga dañando los objetivos del gobierno. Muy poco tiempo, y quiero hacerle quizás tal vez la última pregunta respecto al presidente Boric. El presidente Boric lidera una generación que se alzó frente a los 30 años, que se alzó frente a lo que fue la concertación, la medida de lo posible y la corrupción. Y sin embargo, paradójicamente, el presidente Boric hoy día gobierna en gran parte con los ministros principales del gabinete que vienen de la exconcertación, que está enfrentando un caso de corrupción y por lo tanto está en una situación desde el punto de vista histórico muy compleja, porque en el fondo está, como quien dice, renunciando a lo que él mismo representó en los inicios de la política. ¿Cómo ve usted al presidente Boric? Hoy día decía Alfredo Yañán que está muy solo el presidente. ¿Cómo lo ve al presidente? ¿No habla con él? Sí. Francisco, mira, yo creo que, a ver, respecto de lo que tú estás diciendo, primero, el presidente Boric gobierna con un equipo del gabinete que es bastante más amplio que solo los exministros o los ministros de lo que tú mencionaste como exconcertación, hoy día socialismo democrático. El presidente Boric gobierna con la ministra Vallejo, que es su vocera de gobierno, que yo creo que lo ha hecho impecable, lo hace con la ministra del Trabajo, que le ha dado frutos importantes, que es del Partido Comunista, lo hace con la ministra Orellana, ministra de la Mujer, lo hace también con la ministra Toá, con el ministro Interior, Marcel. Hacienda, Relaciones Exteriores, Justicia, son todo. No, pero es un equipo, es que tú tienes que mirar el comité político, porque si no es poco objetiva la opinión. Pero ve golpeado no al presidente, pero veo no golpeado al presidente, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve al presidente que le toque además esto? Sí. Porque muchos cuando empezó este gobierno dijimos, acá lo conversamos, si hay algo que no le van a perdonar a este gobierno, y con razón, es un escándalo de corrupción. ¿De qué estamos? Sí. Sí, a ver, el presidente Boric yo creo que está preocupado por esta situación, lo ha manifestado públicamente. Yo lo he visto igual que ustedes, no he tenido la posibilidad de conversar esto directamente con él, a propósito de lo que me preguntabas tú, Mónica. Sin embargo, me parece que claramente el presidente está preocupado por lo que está ocurriendo, y sobre todo preocupado porque él tiene un compromiso con la ciudadanía, que es llevar adelante un programa de gobierno, que no es un programa poco ambicioso desde el punto de vista de lo que pretende generar. Hace algunos meses atrás tuvimos un fracaso muy relevante, que fue el de la reforma tributaria, y que hoy día estamos intentando sacarlo por la vía de este pacto fiscal, que está muy complejo porque sabemos que hay un sector que lamentablemente ha decidido negarle la sal y el agua. Adelante ustedes me preguntaban por las autocríticas. Mira, hay algo que yo quisiera decir, más allá que yo no soy... ¿Qué?
Eso, negar la sal y el agua, porque Es una frase que tiene autor Es original. que así, bueno, la podemos replicar. Entonces, lo que quiero decir es que Lucho finalmente Corbalán, a propósito, que era el gobierno, presidente del Partido Comunista en la época. el gobierno para nosotros tiene un objetivo concreto, que es sacar adelante un proyecto de transformaciones que promete subirle las pensiones a las personas, resolver problemas reales, y a eso no podemos renunciar. Y el presidente lo que está haciendo es seguir gobernando. O sea, más allá de este caso particular que se está dando, que son el tema fundaciones, el presidente tiene una responsabilidad, que es cumplir con el pueblo de Chile. Y yo creo que ahí, a propósito de las autocríticas, vuelvo al punto, creo que algo que quizás ha faltado es fortalecer y construir más alianza política con otros sectores. Y eso significa contribuir y generar más diálogo. ¿Cómo sacamos las 40 horas, por ejemplo? Con mucho diálogo político, con todos los sectores. De lo contrario, no hubiera sido posible. La reforma tributaria, bueno, faltó ese diálogo probablemente. Por algo no la tenemos. ¿Por qué no se aprendió eso, entonces? ¿Perdón? ¿Por qué no se aprendió entonces esa fórmula para Bueno, todo lo que sigue? y yo creo que es parte de lo que se tiene que aprender, y creo que el propio gobierno también así lo ha dicho, al Pero menos su en los generación diputada espacios, siempre en habló los de eso, espacios que era la públicos cocina y la también. negociación, que no era aceptable. Entonces, ahí hay un cambio de posición. No, pero es que es distinto. Una cocina es algo que se resuelve, como tú lo mencionaste recién. Nosotros cuando calificábamos de cocinas hablábamos de grupos pequeños que tomaban decisiones aprovechándose de una minoría para coartar la posición de mayoría. Eso claramente no es el espacio, la forma democrática que a nosotros nos gusta que funcione. Sin embargo, lo que planteamos es que hay que abrir espacios de diálogo y de conversación. Hoy día estamos tratando de sacar adelante la reforma de pensiones, y es clave. La gente necesita que le suban las pensiones. Necesitamos un sistema de seguridad social que se consolide en nuestro país, y eso es parte también de lo que tenemos que... Porque ya perdimos la reforma tributaria y tenemos que buscar un mecanismo para poder resolver esa situación. Ceder Sin parece. embargo, Se acaba el tiempo. no es solo ceder, Mónica, también se trata de dialogar y llegar a acuerdos, y yo creo que eso sí, pero es posible sin ceder, hacerlo en la medida que también posible. haya más apoyo social, y yo creo que en eso las organizaciones sociales no pueden quedar en un plano secundario del rol, sino que también tienen Diputada, que pasar a jugar un rol Se nos acaba el fundamental. tiempo, Y pero hay central. una cosa que no nos dijo. Ah, ya. A ver. Necesitan votos, necesitan ceder, construir alianzas, el Parlamento. Tenemos minoría en el Parlamento, eso Ya, está raya claro. para la suma, necesitan a la ADC. ¿Quién va a presidir la Cámara? ¿Con quién está el Partido Comunista? ¿Usted iba a ser? No pudo, dijeron que no le dan sus votos desde la ADC. La pregunta es, ¿con quién va a estar el Partido Comunista para la próxima presidencia? ¿Va a exigir que sean ustedes los que presidan, o en vista de lo complicado que está el ambiente y los votos que necesitan, están dispuestos a cederle la presidencia a la Democracia Cristiana? A ver, nosotros estamos en un espacio de diálogo, que en este momento de negociación en la mesa, donde están distintas fuerzas políticas, desde el PDG al Partido Comunista, un poco similar a lo que partió en el periodo anterior. Lo que pasó, usted dijo no puede, no, lo que pasó es que no cumplieron la palabra aquellos que tenían que cumplirla. Nosotros lo que hicimos fue, en un acto de generosidad, dar un paso al costado para que el oficialismo mantuviera la presidencia, y buscamos un mecanismo de acuerdo más ¿Está amplio. dispuesta más de nuevo amplio Carol todavía, Cariola a un, y nosotros, como usted lo define, un acto de generosidad política para que sea la ADC la es que no tome tiene la que ver presidencia? conmigo ¿o no? en lo particular, Mónica. No, pero Tiene usted que sabe ver la opinión de usted, no, porque la tengo tiene que aquí. ver, tiene que ver con que aquí hay un espacio de diálogo donde están todas las fuerzas políticas. A nosotros lo que nos interesa como partido, evidentemente, es que podamos tener un acuerdo para poder sellar, pero también que se respeten las palabras que aquí se han venido construyendo. Entonces, en eso, y un poquito acá de agua. vamos, un poquito de sal, un poquito de agua, como dice Sí, pero eso Fernando. en raya para la suma. Habrá que- ¿Es intransable que Las ustedes... conversaciones están en curso, yo no voy a adelantar esa posición, porque además no soy yo quien está negociando, es nuestro jefe de comité, que es Luis Cuello. La negociación está en curso y por lo tanto, bueno, tendrá que buscarse ahí el mejor camino donde se respeten todas las posiciones. Lo que no puede ocurrir, y quiero cerrarlo como punto, es que se naturalice la anulación o el veto a alguna de las fuerzas políticas, como sí ocurrió ya en el periodo anterior, y a mí me parece que eso no es sano. Lo vuelvo a repetir, en el plano de que estamos hablando de la democracia, de fortalecer la democracia, de que la fuerza democrática tenemos que cuidar los espacios de diálogo y también los acuerdos. Bueno, eso también tiene que ser parte de esta conversación. Vendrá por ahora adelante. Vendrá pronto, sí, claro. Están las conversaciones en Ahora. curso, así que yo no la voy a... Muchas gracias, diputada. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Tolerancia Cero. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Volvemos en un ratito.
Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes, a las 8:20 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza, con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá.
Los tiempos cambian y exigen estar informado. Y al final del día, esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20-30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen, de lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 23:30 horas, por CNN Chile. Hoy necesitamos ir más allá, darle una vuelta a las cosas. Ven a darla en Futuro 360. Porque si le damos una vuelta con innovación, podemos extraer, por ejemplo, agua del aire. Y si le damos una vuelta con tecnología, descubriremos cómo utilizar... Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y está nuestro siguiente entrevistado, diputado Jorge Alessandri. Hola Fernando, muchas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar acá. La diputada lo citó, pero yo nunca lo he visto que lo hayan citado tanto en un espacio tan cerquita para argumentar de que aparentemente hay gente que todavía tiene no una rememoranza crítica, sino que una rememoranza agradable de lo que fue el régimen militar o la dictadura. Nunca es agradable cuando se rompe en un país la democracia. Lo que ocurre es que, dado que estamos en los 50 años, que hay un esfuerzo del gobierno por conmemorar, recordar, celebrar, la invitación que yo hago con esa frase es a mirar también las causas. No pensar que todo parte el 11 de septiembre a las 7 de la mañana con un movimiento de tanquetas. Ver por qué, a mi juicio, la democracia se había roto antes. A mi juicio, el gobierno desde antes, si bien elegido democráticamente, había empezado a hacer cosas ilegales. Había empezado a gobernar de manera ilegal, por decretos, con resquicio. Ahí está la declaración de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Negándose a promulgar ciertas leyes. Y a propósito de este aniversario, andan muchas entrevistas dando vueltas que son tremendamente ilustrativas de don Patricio Aylwin, de Frei Montalva. Y tratamos de, dado lo que pasa con Patricio Fernández, ¿cierto? Que al parecer el tono de los 50 años desde la moneda va a ser una versión muy pequeña o muy específica del Partido Comunista. Nosotros queremos decir que hay otras versiones, que lo que tenemos que lograr en la nueva Constitución es que hayan los suficientes formas de que la democracia se recupere cuando un presidente de la República es que ese es el punto, perdón. Sus frases son que el gobierno Allende se estaba saltando la Constitución. Yo justifico el golpe militar. Me habría gustado que fuera un gobierno autoritario muy corto, que se hubiese restablecido la democracia rápida. Pero creo que íbamos por un camino muy peligroso para el país. Yo justifico el golpe militar. Una cosa, diputado, es que se converse, se analice el contexto histórico. Pero un diputado de la República no debería ser parte de un consenso en que no hay crisis que justifique una salida violenta a esa crisis política. No debe un diputado de la República decir que nunca, ni en un gobierno de izquierda, ni en un gobierno de derecha, es un golpe de Estado justificable, como usted dijo. Yo justifico el golpe de Estado. Por supuesto que lo que hubiéramos querido es que esa Constitución hubiera tenido las herramientas para que los otros poderes del Estado pudieran hacerle saber al presidente de ese entonces un juicio que político, se estaba por ejemplo, saliendo de la Constitución, que no estaba promulgando las leyes que el Parlamento había aprobado, que estaba gobernando por decreto, que incluso, yendo a lo más mundano, que lo rodeaba una guardia armada de señores civiles que se llamaban diputado, el GAP, no estoy que andaban con justificando ni defendiendo el gobierno Allende, le estoy preguntando a usted que un diputado de la República no sea parte de un consenso en que la violencia no es la forma de salir de una crisis política,
Porque usted dice, yo justifico el golpe de Estado. Usted sabe, a menos que usted me nombre algún golpe de Estado que venga sin violación a los derechos humanos. Yo no conozco ninguno en el mundo. Usted sabe lo que implica un golpe de Estado. Y hemos hablado tanto de la violencia en estos últimos años. No debiera ser usted alguien que dijera, entendería que usted dijera, me parece pésimo el gobierno Allende, hizo tal y tal cosa, se saltó tal y tal norma, pero nunca, como hicieron hace 10 años, Hernán Larraín Mate y otros, que dijeron, más allá de la visión muy crítica respecto del gobierno Allende, nunca la violencia es la forma de salir de una crisis política. Por supuesto que es el peor camino. Por supuesto que la violencia es el peor camino y es algo que debiera entristecernos como chilenos. ¿Y por qué lo justifican? Pero no había ningún camino posible, a mi juicio. La idea del gobierno del presidente Allende era seguir con el programa socialista, era seguir empobreciendo a Chile, era seguir saltándose las reglas, no promulgando las leyes, gobernando por decreto, comprando a través de la Corfo las acciones de los bancos, infiltrando las empresas. Eso llevaba a Chile al despeñadero. Y por supuesto que condeno con la misma fuerza las violaciones a los derechos humanos y las atrocidades que ocurrieron después. Estamos hablando de ese día, en ese momento. Ese día ocurrieron violaciones a los derechos humanos, ese mismo día. Lo que pasa es que yo creo que ese es el problema. Estamos en un momento donde quizás desde los extremos, desde ambos extremos, estamos enfrentados a una dicotomía bien maniquea. Y es que si uno condena el golpe, la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, pareciera que no puede hacer ningún juicio crítico respecto a lo que ocurrió antes. Incluso pareciera que hubiera que glorificar al gobierno de la Unidad Popular. Y por al frente, el criticar al gobierno de la Unidad Popular, el decir que debilitó la democracia, lleva inexcusablemente a justificar el golpe y por añadidura a la violación a los derechos humanos. Lo que acaba de decir Mónica a mí me parece que es bien relevante porque yo tampoco conozco ningún caso en el mundo y menos en América Latina donde haya un golpe encabezado por los militares y que eso no sea casi simultáneo a la brutalidad, especialmente con los disidentes del régimen. Entonces es muy difícil, diputado, decir en una misma frase que usted justifica el golpe y a su turno que condena las violaciones a los derechos humanos, porque en ese minuto es casi exactamente lo mismo. ¿No hubiera sido más razonable haber sido muy duro con el gobierno de la Unidad Popular, haber dicho que se abrieron todas las condiciones para debilitar la democracia, para perjudicar la institucionalidad, y sin embargo haber condenado el golpe militar por el solo hecho de lo que eso significaba? Eso no solo se hizo hace 10 años, se hizo en la conmemoración de los 30 años, donde había un consenso mucho mayor entre todos nosotros de lo que ahí había ocurrido. ¿Qué es lo que ha ido pasando para que estos últimos, particularmente 10 años, un cierto sector de la derecha tome esta posición? Y como recordaba aquí la diputada Cariola, lo que usted dijo no ha generado ningún escozor en su sector. Mire, yo quise rayar la cancha un poco. El Partido Comunista, cuando saca a Patricio Fernández, nos dice que la verdad oficial que se va a escribir desde La Moneda es la verdad del Partido Comunista. Ni siquiera la de Patricio Fernández, porque lo encontraron amarillo, blando, de centro. Entonces lo que queremos decir es, mire, hay muchas personas en el país que piensan que esto tuvo causas nefastas que no podemos volver a repetir. Y nos centramos más bien en las causas. De ahí viene mi frase. La diputada Carol Cariola, después de 45 años de dictadura de Fidel Castro, va a Cuba con Camila Vallejo, lo celebran, lo ovacionan y se sacan la foto con él. No justificando el golpe de Fidel Castro, justificando los 45 años porque todavía estaba en el poder en ese momento. Lo que hemos tratado de hacer acá es muy distinto. Es decir, aquí hay causas que no podemos volver a repetir. Tenemos que hacer una buena constitución, que en el caso que esto ocurra de nuevo, que un poder ejecutivo se sobrepase, tenga válvulas de escape en la constitución, como existen otros sistemas. Ya será disolver el Congreso, llamar a nuevas elecciones. El juicio político como en los sistemas existía un camino, parlamentarios. el juicio político. Es verdad, existía, pero es la Corte Suprema también la que se manifiesta. Entonces, por eso es tan importante en este momento decir, hay dos posiciones sobre las causas, hay una posición sobre la gravedad de los hechos posteriores, derechos humanos, etcétera, y nosotros tenemos que diseñar una buena constitución que tenga válvulas de escape para que ningún poder del Estado se sobrepase, si la división de poderes al final es una garantía para el ciudadano. Diputado,
A ver, yo coincido con Jorge en cuanto a que vamos avanzando hacia atrás, digamos, porque hoy día hay más pinochetismo que hace 10 años y hoy día hay más reivindicación de la Unidad Popular que hace 10 años, cuando yo creo que la Unidad Popular fue un desastre y la dictadura fue atroz. Y entonces es un retroceso que uno no puede realmente explicarse más que por la situación en la cual estamos actualmente. Y en eso yo quiero preguntarle, porque usted representa un sector, a un partido, el partido La UDI, acuérdese que surgió como se llamaba inicialmente la UDI por el sí. Ese fue el primer nombre de la UDI, digamos, la UDI por el sí a Pinochet después de 17 años. Entonces, lo que le quiero preguntar es cuánto pinochetismo queda todavía en su sector. ¿Cuánto está presente Pinochet, aunque sea adentro del closet, aunque sea dentro de un cajón, en el sector que usted representa? En la UDI específicamente. En la UDI, en Chile Vamos, en la derecha, en Republicanos, que son sus primos hermanos. Yo creo que más que pinochetismo, más que reivindicar una persona, lo que quedan a veces en las personas de más edad es añoranza sobre ciertas cosas que funcionaban mejor antes. Y la situación actual de delincuencia, de violencia, de narcotráfico, quizás lleva a las personas que vivieron en esa época a pensar que la seguridad ciudadana, por ejemplo, andaba mejor. Yo no veo en reuniones de la UDI, me toca recorrer mucho el país, que se haga una reivindicación de la persona o que se haga una alusión al personaje. Yo veo que ciertas ideas de libertad económica, de crecimiento, de empleo, de seguridad ciudadana, ahora últimamente de forma más especial, siguen estando vigentes. Pero no veo a nadie con la polera, ni rasgando vestidura, ni diciendo este personaje es el que yo quisiera de presidente. Cuando mucha gente del sector, y a lo mejor no directamente usted, pero mucha gente del sector dice, no, yo condeno las violaciones a los derechos humanos, era que no, digamos, condeno las violaciones a los derechos humanos, pero rescato el resto. Pero resulta que durante 17 años no hubo libertad de prensa, no hubo separación de poder del Estado, no hubo un montón de cosas que uno podría decir son un mínimo tolerable para un gobierno. Entonces, no son solo los derechos humanos, esto es mucho más que los derechos humanos, y sin embargo, me da la impresión que el partido que usted representa arrastra ese gran problema, porque no solo apoyaron durante 17 años, sino que quisieron proyectarlo 8 años más. No lo veo yo en Javier Macaya, no lo veo en la actual dirigencia. Y Mónica acaba de leer mi frase completa y se lo agradezco. Me habría gustado que rápidamente se volviera a más democracia en el país. O sea, un golpe de Estado que detuviera los abusos del presidente Allende, pero que rápidamente reinstaurara la democracia. Y fue más lo que duró demasiado. Y evidentemente habían muchas otras garantías y libertades que estaban restringidas, y eso nunca le hace bien a la democracia en un ¿Cuándo país. habría sido aceptable? Bueno, pocas horas, digo ahí en la frase, o pocos días, algo así, pocos días. Creo Ahora, Jorge, perdón, pero el gobierno que saca a la Unidad Popular no gobierna con pura gente uniforme. Incorpora a personas, a civiles, políticos hoy. Algunos todavía están dando vueltas por ahí. Esas personas continúan hasta el último día, no ellas, pero sus partidos hasta el último día de gobierno. Nunca se plantearon, a ti, por ejemplo, en tu familia, como a mí, en mi familia, nunca se planteó la discusión de, a ver, ya sabiéndose todas las atrocidades que había, ya sabiéndose todas las cosas, todavía sigues participando de eso. Cosa que, me imagino, hoy día, yo te conozco bastante bien, hoy día tú no tolerarías una cosa que pasara así y que pidieran además que tú participaras como ministro. Bueno, ahí están los documentos de Hernán Larraín Fernández cuando era presidente de la UDI, existe el documento del general Cheire, evidentemente muchos que participan. Yo nací 8 años después del golpe de Estado, entonces no estaba en esa UDI, me ha tocado participar de esta otra UDI, me ha tocado Hernán Larraín de presidente con todos estos documentos y declaraciones, me ha tocado Macaya, y yo veo otra visión en el partido, veo una visión de futuro, veo un partido con vocación democrática, de mayoría, un partido dispuesto a llegar a acuerdos, que ha sido muchas veces atacado por eso, un presidente partido que es capaz de cumplir su compromiso en esta segunda ronda constitucional, por lo tanto, más que un partido anclado en el pasado,
o en el personaje, yo veo un partido mucho más con visión de futuro. Diputado, quiero cambiarle un segundo. Presente, en vez del futuro al presente. A la coyuntura, porque esta semana se vota una acusación constitucional contra el ministro de Educación que entiendo ustedes van a apoyar. Y yo tengo básicamente dos inquietudes. La primera es que cuando ustedes estaban en el gobierno de Sebastián Piñera, se quejaron amargamente y con razón del abuso que se hacía de las acusaciones constitucionales que poco y nada tenían que ver con el desempeño del cargo, ni menos con delitos constitucionales. Tenemos además la historia de 2 ministros de acusación, a mi juicio, acusados injustamente, como el caso de Yanna Proboste y Jarel Beyer, y van a concurrir ustedes a votar favorablemente una acusación que, dado lo que sabemos en materia de educación, no sé en qué podría beneficiar la situación de los niños y niñas de Chile el hecho de que salga este ministro por razones que son distintas a las que políticamente se le debería escrutar. Y no se me va de la cabeza que quien va a defender a este ministro es el mismo abogado que defendió a Marcela Cubillos también como ministra de Educación, Francisco Cox, diciendo que ella, como este ministro Ávila, no habían cometido delito constitucional alguno. En esas circunstancias, ¿qué sentido tiene ahora apoyar esta acusación? La Cámara tiene varias herramientas y esas herramientas van subiendo en intensidad. Usted tiene la interpelación en que interroga por 3 horas a un ministro, tiene las comisiones investigadoras y si sigue subiendo llega a la máxima, que es la acusación constitucional, que si lo aprueba el Senado, lo priva de 5 años. ¿Qué criticábamos nosotros? Que en el periodo anterior se hicieron 17, se hicieron por cualquier razón, se abusó de la herramienta de máxima capacidad, 17 acusaciones constitucionales. Y ahí está el caso de Chadwick, que fue finalmente condenado por el Senado. En el caso de educación, los diputados que la hacen piensan que, y van a defenderlo en la sala este día miércoles, que el ministro Ávila no solamente ha cometido errores, sino que tiene faltas a la Constitución, a sus deberes. Y esas faltas tendrá que él explicar con su abogado o personalmente, porque hay ministros que asisten y otros que no en estas instancias, tendrá que explicar cómo no se ha dedicado a la ideología, ha hecho todo para que los niños vuelvan a clase, se ha preocupado del ausentismo. Las cifras dejan muy mal al ministro Ávila. Las cifras en educación, los test estandarizados, la forma en que los colegios se reponen o vuelven a clases después de las catástrofes como los incendios o las últimas inundaciones, en todo saca nota roja, en todo lo que nosotros hemos podido evaluar. Pero la Cámara lo va a escuchar el miércoles por más de 6 o 7 horas y va a tener que dilucidar si el ministro incumple la Constitución o solo ha cometido errores de gestión. ¿A usted no le hace ruido, perdón, diputado? Insisto que el abogado que sostuvo, respecto al cual ustedes entregaron su confianza para defender a la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos, que dijo que no había delitos constitucionales, ese mismo profesional diga que no los hay ahora y eso sea distinto para usted. Y algunos argumentos incluso son parecidos. Bueno, extraño obviamente, pero los abogados tienen la libertad de trabajar para varios ejecutivos. No lo elige la Cámara ese abogado, lo elige el acusado. Dentro de eso, una de las acusaciones que a mí me parece más grave, porque todo lo que usted se ha referido son una negligencia política tal vez, pero no me toca a mí votar en la acusación, pero yo lo veo como una negligencia política más que una transgresión a la Constitución. Pero hay una acusación que es muy grave respecto a la Junaed. Y una acusación que no está hecha al voleo, que no es una acusación anónima, sino que es la persona que estaba a cargo de la Junaed, que fue nombrada por la presidenta Bachelet y que dice que aquí hay 3.500 millones que se han desviado aparentemente o que se han podido corromper. Obviamente la Junaed dice que no y el argumento de la Junaed me parece bien absurdo. Dice es que no están usando las cifras oficiales. Obviamente que las cifras oficiales no coinciden en el caso de una denuncia, si es el caso que sea correcta la denuncia. ¿Qué antecedentes tienen ustedes respecto a esta gravísima denuncia respecto a la Junaed? Bueno, efectivamente es una cifra sideral. La defensa del gobierno no ha sido explícita, no han contestado los oficios con las respuestas concretas que nosotros esperábamos. Es uno de los casos importantes que se va a defender el día miércoles. Y pasa un poco lo de Carlos Montes. En el caso extremo, el ministro Ávila
no puede decir no sabía, porque debió fiscalizar, debió estar encima, debió estar revisando los contratos, y si lo que está pasando ahí es que las platas se desvían o se rindieron falsamente, evidentemente que es de la mayor gravedad. Pero, ¿de quién depende la JUNAEP? ¿De quién depende la JUNAEP? ¿Del Ministerio de Educación? No, es un órgano autónomo, no depende del Ministerio de Educación. ¿Pero quién es el encargado? Según la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado, dado que tienen que recurrir a alguna causal constitucional, es un órgano autónomo, no depende del Ministerio de Educación. Digo, si ustedes estaban pensando que dependía del Ministerio de Educación y por eso había incumplido, no depende del Ministerio de Educación. Pero son dineros que salen del Ministerio de Educación. Salen del presupuesto general de la República. Y el ministro de Educación tiene que responder por esos dineros. Le estoy haciendo el punto que según la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, no depende, como usted dijo, del Ministerio de Educación. Y los fondos vienen del presupuesto de la Nación. Hago el punto porque, digo, es un juicio político, pero tiene que tener argumentación en base a la legalidad. Usted me decía que la jefa de hecho de servicio descentralizado es la superior jerárquica, lo fiscaliza la Contraloría, no depende del Ministerio de Educación, es un órgano autónomo. Hago ese punto. Y lo siguiente que quería preguntarle es respecto de si vienen más acusaciones o no. Muy en concreto quiero preguntarle si viene una acusación o se justificaría una acusación en contra del actual ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Usted cree que ya se van configurando como para estudiarlo al menos? Y después, ya no como acusación constitucional, preguntarle si debiera salir el ministro Jackson. Desde la UDI al menos no se había estudiado hacer una acusación constitucional contra Carlos Montes. Nosotros nos concentramos en la vía judicial, conformamos equipos de abogados, empezamos a investigar fundaciones de Arica a Punta Arenas. El ambiente en la bancada, le diría yo, cambió un poco cuando Carlos Montes responde y dice todo esto venía del gobierno anterior, el presupuesto del 2022 venía fijado. Ahí empiezan a salir voces que analizarían de nuevo, pero yo siento que en la bancada de la UDI eso no tomó vuelo. Siempre, por supuesto, puede esto Pero por ahora descarta una acusación constitucional respaldada por la UDI en contra del ministro Montes. Por ahora sí, pero sé que otras bancadas las están estudiando porque así lo han informado en la prensa. Y debe salir el ministro Jackson, decía Javier Macaya, presidente de la UDI, que para él era como, no tengo la, pero que era el único gesto significativo políticamente. Sí, nosotros eso lo hemos discutido mucho y se lo hemos pedido al presidente de la República por la prensa. Creemos que es importante que él dé una señal de que esta crisis no es una crisis a nivel subsecretario o burocracia, no es que a alguien se le pasó una factura, no es que a alguien le faltó ponerle un timbre a un cheque. Esto tiene que tener responsabilidad política. Y el responsable político, primero, es Carlos Montes porque está en Vivienda, pero en segundo lugar también es el que forma Revolución Democrática, el que recomienda probablemente a todas estas personas para que tengan un cargo público. ¿Piden que salga Jackson, no piden que salga Montes? Bueno, o sea, yo no estoy diciendo que digan que salga ninguno, pero mi pregunta es cómo piden que salga Jackson y no piden que salga Montes. ¿Por qué? El presidente de la República es el que decide al final. Nosotros, no, obvio, pero el presidente de su partido dice... Nosotros hemos dicho que... Pero el presidente de su partido pide solo que salga Jackson. yo he dicho que hay razones para sacar a los dos. ¿De Jackson por qué? Por lo que le estoy diciendo, pues fundador de Revolución Democrática, el que le vino a decir a la política en Chile que traía un estándar ético diferente, el que probablemente recomendó a muchas de estas personas, porque eran de su círculo cercano, para ocupar seremías, delegaciones presidenciales, distintos cargos a lo largo del país. Personas pero es como que le dijeran que por qué está en la bancada de la UDI Iván Moreira, que aceptó que pidió el raspado de la olla. En el fondo o que los fundadores de, no sé... Mire, ¿sabe lo que pasa? Que los ministros, hay que ser frío honesto, ¿a usted le sirven cuando es presidente de la República o no le sirven los ministros? Si cada vez que Jackson entra al Parlamento va a ser interpelado por esto, cada vez que vaya a repartir una frazada como ministro de Desarrollo Social, lo va a increpar la ciudadanía y lo van a increpar los periodistas. Entonces, ese ministro finalmente queda inhabilitado en su accionar político, territorial, mediático y finalmente empieza a ser un lastre para el gobierno. Entonces, lo que nosotros pedimos es que el presidente de la República evalúe hasta qué punto Jackson le sirve al Estado de Chile. Porque usted sacaría los dos. Esto es mucho más grande que el presidente Boric y que el presidente... ¿Cuántos casos más vamos a conocer de fundaciones a su juicio? ¿Han hecho ese estudio? Tenían 45 pre... Sí, nosotros, claro, hay más de 1000 que reciben fondos, pero nosotros estamos concentrados... ¿Cuán profundo es la corrupción en torno a este tema? A nuestro juicio,
Se aprobó que es mucho más grande que Antofagasta. Esto está en todo el país y nosotros hemos hecho un filtro que consiste básicamente en sacar las que fueron creadas desde que el presidente es electo hasta que el presidente asume, en esos 3 meses y medio. O sea, creadas cuando ya sabías que cierto presidente llegaba al poder. Segundo, que recibieron plata por trato directo los primeros 3 meses, o sea, 11 de marzo, abril, mayo, junio del primer año. Y tercero, que además hayan recibido aportes de terceros para la campaña del apruebo. Por lo tanto, con una ideología marcada. ¿Cuántas son? Y después de eso, 45. Siguen siendo 45. Y en esas 45 hay unas muy pequeñas, hay otras con fondos más cuantiosos, pero nos estamos concentrando en esas. Estuve con el fiscal... ¿Pero saben más cosas las que sabías o no? Estuve con el fiscal encargado de lavado de activos y corrupción en la fiscalía. Toledo, ¿no? Le pedimos... No. ¿No? ¿Con quién? Le pedimos que pudiera haber criterios nacionales para esto y él evidentemente está actuando como coordinador de todos los casos fundaciones para que exista el mismo criterio y evidentemente de estos 14.000 millones que ha dicho la prensa yo creo que vamos a llegar al menos al triple de eso. ¿Y alguno involucra, alguno más aparte del de Rancagua involucra al expresidente Sebastián Piñera? ¿Ustedes? No que nosotros vamos y el de Rancagua demostró con fotos, con facturas, con todo que la pega se había hecho. Hay fundaciones antiguas como Urbanismo Social que llevaban 12, 15 años que 2018, 2019 cambian sus estatutos, entran personas nuevas, empiezan a postular a fondos públicos cuando antes vivían de fondos privados. Entonces nos vamos a encontrar con ese tipo de fundaciones que tenían gran prestigio y antigüedad y terminan cayendo en este mismo juego. Y hay otras, como les decía yo, creadas una vez que sale electo. ¿Hay algo en materia de legislación parlamentaria que se puede hacer para evitar este tipo de cosas porque se aprovechaban determinadas cosas que no estaban normadas en esto? Sí, las penas están. O sea, cuando uno se salta a la Contraloría cambiando el depósito a 3 cheques el mismo día, una transferencia a las 10 de la mañana, otra a las 11:20 y otra a las 12, eso evidentemente es burlar. La ley está hecha para que la Contraloría no mire contratos chicos, no contratos partidos en 3. Por lo tanto, las leyes están. Si hay que mejorar algo, la vamos a mejorar. Pero las cosas que son delito hoy día están penadas, tienen penas altísimas. Y nosotros esperamos de parte del presidente de la República un gesto de que esta crisis es política. O sea, si no se tiene que ir ni un ministro, ¿qué tiene que pasar en un gobierno para que le pidan el cargo a un ministro de Estado? Si esto no es suficiente, 14.000 millones, 5 regiones, 45 fundaciones muy cuestionadas con estos 3 filtros. ¿Qué entonces tiene que pasar? Yo supongo que... Y una cosa, creo yo, tiene muy que pasar importante, una cosa que tiene que haber, me imagino, y todos estamos esperando eso. Claro, exactamente. Mire, me escribía una persona evidencia cuando final. venía al canal que me hizo mucho sentido. Me pedía, ¿cuándo el gobierno va a pedir perdón? ¿Pero perdón a quién? Si esta es plata de los impuestos. Esta plata no es el vuelto del pan de los grandes grupos económicos. Aquí me escribe una persona, clase media de Ñuñoa, pensión de 550.000 pesos. En contribuciones paga 250.000 pesos. Con mucho esfuerzo. A esa señora, el gobierno, el Estado la ha defraudado. ¿Cuándo el presidente Boric o Marcel va a salir a pedir perdón en televisión y va a decir perdón a los contribuyentes porque no fuimos capaces de cuidarles su plata? Cuando la persona compra un taxi para Uber, 60 cuotas, un año estás pagando el IVA al Estado. Las primeras 12 cuotas del Uber que trabaja 14 horas diarias se fueron a la Fundación Democracia Viva. ¿Quién le va a pedir perdón a la gente que compra un auto para trabajar o para llevar a su hijo al colegio? Ese 19% de IVA que paga con el sudor de su frente, no te lo pudimos cuidar y se lo robó Democracia Viva o sus similares. Eso pienso yo que falta y sería muy útil. Y la sentencia también. Por supuesto, pero para sacar a un ministro nunca ha hecho falta en nuestro país una sentencia. ¿Te sirven o no te sirven? Eso es verdad. ¿Por qué saca a Jackson de Sexpress? Porque no podía entrar al Senado. ¿Te sirve un Sexpress que no puede entrar al Senado? No te sirve. ¿Te sirve un ministro de Desarrollo Social que tiene que ir a repartir bonos, ayudas, lo increpa a la ciudadanía por las fundaciones y lo interpela a la prensa por lo mismo? Te deja de servir ese ministro. Bueno, está interesante lo que se viene.
Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y volvemos. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltov. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo con la inversión correcta junto a Agenda Económica. De lunes a viernes a las 8:20 horas por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva. Bueno, vamos a los minutos de confianza. Mónica Rico. Ok. En un segundo juicio, Martín Pradenas fue nuevamente condenado. El anterior no había sido anulado porque las pruebas fueran falsas, los testigos poco coherentes, nada de eso. Fue por el cuestionamiento a un juez y su uso de redes sociales. Pero este proceso es indiscutible, tanto que el propio Pradenas agradeció porque se había sentido bien tratado. El fallo es categórico, culpable de 2 violaciones, un abuso sexual a una menor de 14 años y 4 abusos sexuales a mayores de 14 años, a pesar de que destruyeron evidencias valiosas, por ejemplo, desde el celular de Pradenas.
a pesar de que sus amigos se coordinaron para atestiguar, de lo cual se jactaban, comillas, la media declaración que me voy a mandar de aquí a la fama, decía una joven. Aún así hubo justicia y sí, con enfoque de género. Porque, ¿por qué requiere ese apellido? Porque la justicia común y corriente está cargada de sesgos machistas. Fue tan obvio en el juicio contra Pradenas. Un solo ejemplo, una psiquiatra se permitió afirmar que las mujeres nos emborrachamos para lograr mejor sexo y que Antonia por eso había planificado tomar mucho. O sea, no era responsabilidad de Pradenas tener relaciones sexuales con alguien que no estaba en condiciones de consentir. Y es más, que él mismo admite en una declaración que aún en ese estado le dijo 3 veces que no, sino que era culpa de ella. Como sostiene en su libro la jueza Carola Rivas, justicia con enfoque de género no es ver para creer, porque de estos hechos rara vez hay terceros directos, testigos de los hechos, pero tampoco es creer sin ver. Justicia con enfoque de género es aprender a mirar con otros ojos, unos que vean las pruebas en vez de mirar a las mujeres culpándonos solo por el hecho de serlo. Gracias, Antonia, porque tu testimonio te sobrevivió, dará fuerza a muchas víctimas y evitará que algunas lleguen a hacerlo. Don Jorge Navarrete. Wow, qué heavy. A ver, el gobierno está pasando por un momento difícil, bien delicado, diría yo. No solamente su popularidad ha caído de manera bien estrepitosa desde que asumió hace 1 año y medio, sino que se ahonda la fractura entre las dos coaliciones que lo sustentan. Y quizás el último episodio, el tema fundaciones, lo revela de manera bastante cruda, donde no hay más alternativa, me parece a mí, que abrirse, entregar toda la información y que la justicia, los fiscales y la Contraloría juzguen y sancionen a los culpables. Pero quedan 2 años y medio. Y en 2 años y medio, el que no ocurra nada no es solamente un problema del oficialismo. Es una derrota de la política, es una tragedia para el país. Y por lo tanto yo creo que es el momento de pensar en un pacto de gobernabilidad que se centre en los 3 pilares más indispensables hoy día, que son seguridad, crecimiento económico y resolver muchas de las demandas sociales de los ciudadanos, como pensiones, como salud o, para qué decir, educación, respecto a los datos que nos han entregado en las últimas semanas. Pero pese a que la derecha tiene la llave en el Senado, yo creo que la carga de la prueba está en el gobierno y particularmente en el presidente, que con coraje, con madurez, con sentido práctico y algo de renuncia, creo que está todavía a tiempo, pero falta poco, todavía a tiempo para rediseñar radicalmente lo que viene por delante. Vaya. Ya, don Francisco. Los realismos siempre son con renuncia, lamentablemente, pese a lo que dijo la presidenta Bachelet. Yo quiero decir algo relacionado con lo que estabas diciendo tú, en el sentido de que viene la discusión de la reforma previsional. Hubo un proyecto de la presidenta Bachelet, no pasó nada. Hubo un proyecto del presidente Sebastián Piñera, no pasó nada. Y ahora hay un proyecto en el cual el gobierno ha dicho que no hay líneas rojas, pero que sin embargo, evidentemente no tiene los votos para aprobar lo que él quiere llevar, o el gobierno quiere llevar a cabo. Sin embargo, hay una ventana de esperanza. Hay una posibilidad de acuerdo. Esa posibilidad de acuerdo se llama repartir en 3 y 3, digamos, las cotizaciones adicionales y respetar la posibilidad de que haya un ente privado en el manejo de los fondos. Si ese acuerdo se llega y por lo tanto se crea una AFP estatal y se le permite a la gente que no quiere que lucren con su previsión ir a un ente público, si eso se llega, sería una forma realmente de llegar a un acuerdo. Pero eso tiene un problema identitario, porque sería una reforma previsional en la medida de lo posible para este gobierno. La pregunta es, ¿acá lo que va a primar es una cosa identitaria o acá va a primar realmente la necesidad de las personas? En privado todos dicen con 3 y 3 y con un ente público, pero manteniendo lo privado estamos disponibles. Los extremos no están para eso. Y por lo tanto la pregunta es, ¿quién va a ganar si es que llegamos a un acuerdo? ¿Quién va a ganar? Son finalmente las personas y los jubilados. Y por lo tanto, ojalá que la discusión que esta semana va a ser intensa tenga ese norte por delante.
Pues bien, me toca a mí. Perdón, se me había olvidado, Moniquita, que tú a ver, no terminas. Tú, siempre antes que yo. Por favor. No, yo ya hice, te toca a ti, yo estoy lista. Me toca a mí. ¿Me vas a ayudar? Sí. ¿Me vas a ayudar? Por ya. favor, adelante. Listo. Ya varias veces he planteado que se necesita un cambio radical en la forma como nos educamos en el ámbito de la alfabetización digital. Y quiero insistir, tenemos una segunda oportunidad en tomar las riendas de un proceso de cultura digital que aborde temas que hoy son claves, pero exigen aprenderlos y entenderlos. Desde saber comunicarse digitalmente hasta todas las variables que se derivan de ello, saber verificar información, comprar y vender en línea, proteger tus datos almacenados digitalmente, acceder a material de estudio hoy disponible en forma digital, pero también la otra cara de esta avalancha, identificar las noticias falsas, las ofertas falsas, las preguntas que parecen lógicas pero que buscan acceder a tus datos, manejar y controlar tus aplicaciones más sensibles, entender qué es y cómo proteger tu identidad digital. En resumen, convertirte en usuario o usuaria consciente y educado en cultura digital. Insisto, debe crearse un equivalente a un Consejo Nacional de Cultura Digital que introduzca estos contenidos a lo largo de todo el proceso de educación formal. Aprender a leer y a escribir analógicamente sacó a la humanidad de la prehistoria. Alfabetizarse digitalmente es el nuevo requisito para poder ingresar en el futuro. Y antes de terminar, quiero decir que agradezco al Cote Evans que mandó un comentario ahí donde la frase que conversábamos con la diputada Cariola había sido la de ni sal ni agua. Efectivamente, Cote, tenías razón. Esa es la frase de Aniceto Rodríguez y no de Lucho Corbalán, como yo creía. La de Lucho Corbalán era, que se la dijo en la elección con Tomic y Allende, con Tomic ni a misa. Se parecen, pero no son iguales. Ya, y yo quiero también volver a puntualizar algo. Yo dije, la JUNAEV no depende del Ministerio de Educación. Insisto, la JUNAEV no depende del Ministerio de Educación jerárquicamente. ¿Hay una labor de supervigilancia? Sí. ¿Hay un consejo en el que se supone que está el ministro? Pues bien, no funciona. ¿Saben desde cuándo? 1973. No funciona ese consejo. Pero insisto, hay una labor de supervigilancia, pueden haber responsabilidades políticas. Evidentemente que eso es algo que hay que estudiar. Pero insisto, la JUNAEV jerárquicamente, según la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y la Constitución, jerárquicamente no depende del Mineduc. ¿Tiene que ser supervigilada? Sí, pero no depende jerárquicamente. Es una corporación con patrimonio propio y personalidad jurídica propia. Para ser muy preciso en lo que dije, lo dejo ahí puesto sobre la mesa. ¿Alguna aclaración, Pirincho? No, yo no quiero aclarar nada, pero me quedó una cosa dando vuelta. No sé, jefe, si tenemos un par de minutos. A propósito de esto que salió rápidamente a explicar el ministro de Justicia cuando el presidente dijo que se habían enterado y después no se habían enterado y la vocera dijo que se enteró el gobierno, pero no la moneda, en fin, etcétera, etcétera. Las alarmas saltaron rápido porque el haber reconocido eso tiene tres dimensiones bien jodidas. La primera, una jurídica, y es que todo funcionario público está obligado a denunciar un delito y eso incluye al presidente de la República y a buena parte de sus asesores. La segunda tiene una dimensión política y es que lleva el problema al corazón de la moneda cuando siempre hemos sabido que el último fusible es el presidente de la República y no el primero. Y tercero, tiene también que ver con una cuestión, si ustedes quieren, una dimensión profesional, y es ¿qué asesores tiene el presidente en el caso de que eso hubiera sido verdad? Que llegan a contarle esto y no llegan a contarle más bien que tiene un diseño para resolverlo, respecto del cual el presidente no tiene por qué ni debe enterarse de todos los detalles. Me acordé, se recordarán ustedes de Informe Pelícano, cuando va en el auto el presidente con la asesora y ella le dice, usted no quiere saber
como lo resolvimos. Y no porque se esté haciendo algo malo, sino porque el diseño profesional de un gobierno significa no llevar al presidente de la República un problema, sino que llevar un problema con una solución y un diseño. Y lo menos que hemos visto en esto ha sido diseño. Yo creo que el problema, en los 30 segundos que nos quedan, pero el problema es que tenemos un problema que parece ser sistémico. Cuando se habla de las 40 fundaciones, es un problema que pasa a ser sistémico, pero que ha sido políticamente y comunicacionalmente. Aquí sí hay un problema comunicacional, porque normalmente a las crisis se le echa la culpa que es solo comunicacional. No, acá hay un problema profundo, pero también comunicacional. Desde la tesis del descriterio inicial, al presidente dando explicaciones, que tiene que salir la ministra vocera y después el ministro de Justicia a aclarar, a decir que dijo lo que no dijo, y que esta separación entre la moneda y el gobierno yo nunca la había escuchado. Yo he trabajado mucho tiempo en el periodismo sin ser periodista y siempre se usó de sinónimo la moneda o el gobierno, nunca se hizo una distinción. Y por lo tanto creo que aquí, como tú dices, es súper importante, porque esto va a seguir tener un diseño. Okay, eso sería devastador. Yo creo que es súper difícil superar esta crisis. Rotando. Es súper difícil. Pero si llegara a haber algún indicio de que se sabía desde antes de lo que se dijo, eso sí yo creo que sería devastador. Bueno, este tema sigue y la pelota está rodando, y ustedes saben que cuando las pelotas caen de los cerros, y especialmente si es que hay barro, termina bastante más grande abajo que como partió. Hasta luego. Nos vamos. Chao.